Bueno, hermanos y hermanas, los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la esperanza de encontrarlos bien, de salud, prosperados espiritualmente y prosperados materialmente, con toda su familia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, hermanos, ahora los voy a invitar a una oración de apertura. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gracia en este día por guardarnos del mal y bendecirnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, padres, hermanos, abuelos, parientes y familiares, porque también le da vida a los pastores, a los líderes, a los miembros de la iglesia, juntándolos y que estén juntos en tu fe, en tu espíritu, un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, hasta el día de hoy, pase lo que pase, hasta el final para que Dios nos dé la corona de vida. Bien, hermanitos, el Señor en su Santo Espíritu nos dirija en este tema de gran importancia, porque son tiempos que son difíciles, que Dios mismo los está aclarando, protegiendo. Hay que seguir orando por el nuevo gobernante que ha de venir, que sea un siervo temeroso de él, que lo ame por sobre todas las cosas y ame a su prójimo como a sí mismo, que también es el pueblo de Dios, el pueblo del Perú. También por los Estados Unidos, que entre un gobierno, que Dios lo bendiga y bendiga a nuestro gobierno también y todos los gobiernos del mundo, que esparza, que aclarezca esta epidemia que se ha desatado por mano del hombre. Pero gracias, Señor, que nos cuidas y nos ayudas, nos levantes, y aquellos que ya partieron contigo, bendito seas por llevarte las almas a tu reino, y por los que también fallecieron y se fueron al lugar de tormento. Nos da pena por ello, por eso es nuestra labor, aún en esta dificultad, hablar de tu nombre, de tu reino de salvación, a todas las personas, invitarlos a reconciliarse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Enseguida quiero decirles el texto del día de hoy es Zacarías 4:6. Por eso les he dicho que ustedes traigan su Biblia, que es la porción de la palabra de Dios, alimento para el espíritu, fortaleza y nos anima a seguir adelante con valentía, ¿ya? Porque el Espíritu de Dios, eso es lo que nos da cuando observamos las ordenanzas de Él, los estatutos que Él ha establecido sobre la tierra. Entonces la única forma de seguir adelante, Jesús dio los nuevos mandamientos también. Entonces hay que hacer siempre el devocional, juntamente con la familia, la oración a la palabra de Dios. Un día de ayuno o dos, que establezcan por todos los enfermos, para que se salven, ¿no? Familia, que este país también resurja, pero con una fe inquebrantable hacia Dios, eliminando toda idolatría y paganismo en todo nuestro territorio. Hay que pedir por Estados Unidos igual. Bien, hermanos, entonces, antes bien, quiero decirle el título del tema de hoy. Se llama El guerrero y la armadura de Dios en Cristo Jesús. Luego pasemos al texto que dice en Zacarías 4:6. Entonces, este Zacarías vino a ser gobernante de Jerusalén, ¿ya? En los tiempos, Zacarías viene a ser el profeta de Dios y Zorobabel viene a ser gobernante de Jerusalén. Zacarías era más o menos del tiempo del profeta Ageo. Y en este caso se refiere al pueblo de Israel, ¿no? Judá, todos ellos
que fueron esparcidos, llevados en cautividad a Babilonia. Y es la época del gobernante de Darío, rey de ahí, de Babilonia, que decreta la construcción del templo en Jerusalén. Entonces viene Zorobabel y es el gobernante de Jerusalén. Ya, ese es por insistencia también de Ageo. Ageo también hablaba de la reconstrucción del templo. Era necesario que así sea reconstruir la casa del Señor. Ya después de tanto tiempo, ¿no? Era triste y lastimero ver la ruina de Jerusalén y todo lo que había sido el esplendor de ella y de sus habitantes, que por la desobediencia de ellos mismos vino otra nación y se los llevó cautivo, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios acá, y quiero aclarar un punto, que Zorobabel era de la descendencia de David, ¿ya? Zorobabel, descendencia de David. Y él era el que tenía que poner la primera piedra para la construcción del templo y el que la tenía que acabar este templo, ¿ya? Más no los muros de Jerusalén, que después se construyeron, después, 75 años después. Entonces dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, le está hablando a Zacarías, ¿ya? Esto es palabra de Jehová, Zorobabel, ya el gobernante de Jerusalén, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Razón tiene enorme el Dios Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es verdad. Ninguna enfermedad, ninguna pandemia puede socavar nuestra fe, ¿ya? No podemos huir y el demonio atrás de nosotros, haciéndonos tener miedo y temblor, cuando tenemos a un Dios todopoderoso, ¿ya? Y ahí dice bien claro, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De él viene todo, el Dios todopoderoso, como lo hemos visto en Daniel, ¿no? La majestad de él. Millones de millones le sirven, y él es el que le ha dado toda potestad a su Hijo amado Jesús, nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Entonces, hermanitos, acá vamos a escuchar la música de alabanza en este tema. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré,
no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Que por convicción en Cristo Jesús tenemos toda la fe en Dios
para luchar como fiel guerrero en la obra de la expansión del Evangelio. Luchar contra toda potestad, contra toda organización maligna, sea la peste, sea las pandemias, sea toda obra de mal, del maligno que utiliza a las personas para destruir a la humanidad y perseguir a los hermanos en Cristo Jesús. Pero tenemos un gran capitán que es Cristo Jesús, quien nos da la victoria. En el pasado es Jehová, de él viene toda esta victoria, la fortaleza de nuestra vida, que utilizó a David, uno de los hijos de Dios, que él, siendo pastor de oveja, se le oponía a los leones, a los osos, ¿no? A punta de pedrada y le agarraba de las mandíbulas, ¿ya? Y los mataba, así cuidando a sus rebaños. Este David tenía esa valentía osada, ¿ya? Y se atrevió a desafiar a este gran hombre gigante, ¿ya? Que existía por esas regiones. Y este representaba a los filisteos, una civilización que venía de la isla de Chipre, ¿ya? Por el mar Egeo. Era una civilización pagana, rebelde delante de Dios, incircuncisa, con este gigante que había ahí. Los filisteos eran también hombres grandes, de altura. Y así vinieron contra el pueblo de Israel. Primero batallaron contra Egipto, como no pudieron, se fueron a la costa de donde estaba la costa de Cananea para presentar batalla contra Israel, ¿ya? Entonces este pueblo filisteo pagano, ¿ya? Eran terribles y sabe, adoraban a su falso dios Dagón, Astarte y Baal-zebú. Esos eran sus dioses. Y este Goliat, en el nombre de esos dioses falsos, maldijo al pueblo de Israel, a David. Pero David no se quedó ahí. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, hizo lo que tenía que hacer. Movió su onda con las piedras recogidas de un río y la movió, lo midió bien y se la lanzó. Este gigante tenía un yelmo, tenía coraza, tenía también su lanza, esa lanza pesada. Ahora vamos a describir esa armadura que tenía pero David estaba sin armadura, porque la armadura pesaba, era un joven, no estaba acostumbrado a llevar esa armadura guerrera, pero él contaba con una armadura de Dios, pero él contaba con el Espíritu de Dios, como le dijo a Zacarías con respecto a Zorobabel, con su espíritu, y con su espíritu del Dios viviente, agitó la onda y se la tiró al gigante este. Esa piedra agarró y con gran potencia de Dios traspasó la piel y quebró el hueso de este gigante, penetrando a su formación craneana, haciendo que este gigante, este armastoste de carne, cayera como cualquier cosa al suelo, inconsciente. Lo que aprovechó David para después cortarle la cabeza. ¿No? Nadie osa desafiar a Dios ni a su pueblo. Así también somos nosotros los hijos de Dios, guerreros, imbatibles, que nunca se rendirán.
ante cualquier eventualidad. Hay que orar por el próximo gobierno, porque dice que es un gobierno que viene, que es malo, peor que este. Entonces hay que orar para que Dios cambie, porque la oración cambia los gobiernos. El pone y saca. Así es Dios nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, vamos a ver entonces esta escena de David y Goliat. Al final de todo ello, miren lo que va a suceder. Ana, ¿ya? Vamos a ver el video entonces. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel acamparon en el valle de Ela y se alinearon en lados opuestos para la batalla contra los filisteos, con el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: necesitan todo un ejército para esta batalla. Escojan quien pelee por ustedes, y yo pelearé por los filisteos. Resolveremos esto de hombre a hombre. Él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes lo serán. He desafiado los ejércitos de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fueron oídas las palabras de David, y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se preocupe, yo voy a pelear contra este filisteo. No seas ridículo. No hay manera de que puedas luchar este filisteo. Eres solo un niño, y él ha estado en el ejército desde que él era un niño. Pero David persistió. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león u oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él con un garrote y lo libraba de su boca. Si el animal se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Yo maté leones y osos, y voy a hacer lo mismo con este filisteo pagano, porque él desafió al ejército del Dios vivo. El Señor Dios Todopoderoso, que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo. Saúl finalmente consintió. Está bien. Ve. Y que el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, para probar, porque nunca antes lo había hecho. Y le dijo a Saúl: no puedo andar con esto, no estoy acostumbrado. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril. Entonces, armado con su cayado y su honda, se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y su escudero delante de él. Y cuando miró David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y le dijo: ¡soy yo, perro, para que vengas a mí con palos! Y maldijo a David por el nombre de sus dioses. ¡ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo! Tú vienes
vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y el mundo entero sabrá que existe un Dios en Israel. Y todos verán que Dios no precisa de armas para salvar a su pueblo. Esta batalla es de Él, no nuestra. Y el Señor los vencerá. Y cuando el filisteo echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y metiendo su mano en la bolsa, tomó una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y Goliat tambaleó y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Así debemos ser valientes en momentos de esta tribulación, de las enfermedades, reprender al demonio en el nombre del Señor Jesucristo de enfermedad. Hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Pedirle al Padre y reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Con esa valentía. Y si algún día nos persiguen, también reprendamos al mal en el nombre del Señor Jesucristo y sigamos adelante hasta el fin, hasta obtener la corona de la vida eterna. Entonces, como podemos ver, que la ciudad de Soco, en donde estaba situado Goliat, quedaba a 24 kilómetros al oeste de Belén. La estatura de Goliat era de 2,85 metros, casi 3 metros. Su armadura pesaba 69 kilos y la punta de su lanza 8 kilos. Fíjese, el ofrecimiento de David de enfrentarse, como ustedes pueden haber visto en el video, a Goliat con solamente un cayado, una vara de oveja para corregir las ovejas, ¿no? Y una honda. Era un acto de valentía y de confianza total e ilimitada en Dios. Y así debemos hacer. Posteriormente, con el Espíritu de Dios, David venció al gigante Goliat cayendo al suelo, como ustedes pueden haber visto, y fue muerto por desafiar a Dios, por haberse tomado la osadía, ¿ya? De desafiar al pueblo de Dios, de un Dios todopoderoso. Con este triunfo David se convirtió en yerno del rey Saúl, porque esa era la promesa, casándose con su hija, y fue comandante de los ejércitos y héroe popular de la nación. Ambos personajes realmente existieron de verdad. Ahí está la tumba de David. Prueba de ello fue descubierto los instrumentos de armas de Goliat debajo del monte de la calavera, del Gólgota, en una cueva. Y encima de ese monte fue crucificado Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Esta lanza, ¿ya? Inclusive el arma que era de Goliat, lo descubrió el arqueólogo Ron White. ¿Ya? Juntamente estos instrumentos estaban junto con el Arca de la Alianza. Estos habían sido guardados tras la expulsión de Israel hacia otro pueblo, ¿no? Pero lo escondieron en la cueva para que no lo destruyeran ni lo desaparecieran. Por eso este arqueólogo contemporáneo, ya, ahí lo encontró. Entonces, sí existió Goliat,
Y es verdad. El pasaje bíblico está escrito en 1 Samuel, de lo que hemos escuchado. Vamos a darle un breve relato. En el capítulo 17, del versículo 40 al 51. Y tomó, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vamos a poner música? Canción. Ya. Dice así, y tomó su cayado en su mano y escogió. No. Y entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete pa'l campo ya, David, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Me enviaron con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree este grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. Se atrevió, con valor grité, voy yo. No le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró y me trajo su espada, su casco, su escudo y me armé de valor. Esta espada no es para mí, yo no sé pelear así. Dame acá 5 piedras, mi onda, que a este lo acabo aquí. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. De repente allí lo vi, en mi cara se burlaba, yo sentí que podía vencerlo, es lo menos que él pensaba, y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba, con impulso la tiré, y su frente atravesaba. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo, ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo, ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo, lo poderoso que es Dios. Ay, Goliat,
recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Para guerrear tiene que ser así. El apóstol Pedro tenía una firme convicción sobre Jesús desde que aceptó al Señor Jesucristo por primera vez. ¿Ya? Pasado un tiempo le llamó Señor, luego después de un corto periodo le llamó a Cristo el Santo de Dios. ¿Ya? Esto demostró en Pedro su profunda devoción hacia Jesús. Si no tenemos la convicción plena de que Jesús es el centro de nuestra vida, entonces somos débiles, guerreros, que el mal nos va a destruir. ¿Ya? Si nos centramos en Cristo y andamos con Cristo, hacemos la obra de Cristo porque es hacer la obra del Padre. Entonces la victoria se da por realizada en nuestra vida. Entonces, Pedro reconocía la deidad, o sea, un verdadero cristiano, no por boca, sino totalmente con toda su mente, su corazón, su fuerza, todo su ser, reconoce que Cristo es Dios, entonces reconoce que el Padre también es Dios y que le ha dado esa potestad sobre todas las cosas. Entonces, detallando más adelante que este pasaje, ya se ve que sobre la roca que se menciona ahí, que manifestó Jesús, que había de edificar su iglesia, no es Pedro la roca, sino la verdad que el apóstol confesaba, se lo había dado a conocer el Padre que está en los cielos. Es decir, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? La deidad de Jesús es el cimiento sobre el cual descansa la iglesia. Jesús es el cimiento del templo de cada individuo que lo acepta como su Señor y Salvador personal, sobre la cual se edifica tú como iglesia, dentro de su templo. ¿Ya? Un fiel guerrero de Jesucristo es aquel que permite dentro de sí que el Señor more para siempre en su templo. Quien le dará el valor de hacer la obra de Dios y reconocer y alabar su majestad permanentemente, pues. Y para siempre teniendo una fe indestructible hasta el final, que el Señor Jesucristo le dará la corona de vida. El hermano Roger, que ya partió de la iglesia, ha partido a la eternidad, él también creyó en el Señor. Y fíjese que el mal le ataba las piernas, pero él seguía para adelante por fe, una fe verdadera. Pasito por pasito se iba a la iglesia, entre huecos y obstáculos, llevaba a la iglesia. Al regreso lo llevaba yo a su casa, ¿ya? Y efectivamente ese hermanito, mira, hasta el final de su vida fiel con el Señor partió para siempre. Cuidó su vida eterna, no la descuidó. En Cristo Jesús, él ha de haber recibido ya la corona de vida que el Señor le prometió. ¿Ya? Y era uno de los más ávidos. Se sentaba en la última banca y escuchaba el mensaje que ahí se insertaba en la palabra de Dios, alimentando su espíritu. Entonces vamos a ver en San Mateo 16, 13, 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, San Mateo 16, 13, 19, dice así. Lectura. Pero antes vamos a ver un video de este pasaje, en la cual el Señor habla a sus discípulos.
yo voy a pescar. Vamos también contigo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Es el Señor. Traed de los peces que habéis pescado ahora. Venid, comed. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías tus ropas e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Sígueme. Señor, ¿y qué hará este hombre? Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿en qué te concierne?
Tú sígueme. Bien, hermanitos, como pueden ver ahí, el que reconoció la divinidad de Jesús se afirma ante la pregunta de Jesús sobre el amor. ¿Por qué? Jesús hablaba en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el futuro. Ya había pasado el pasado y aquí también el presente. Está diciendo que él es hijo de tal, y también en el presente le pregunta si lo ama. Él estaba viendo el futuro también de Pedro. Cuando le dice que lo van a llevar, sí, lo iban a llevar también a la cárcel, aún contra su voluntad. Iba a padecer mucho por el Señor. Y luego fue crucificado de cabeza, terminando así sus días, habiendo predicado la palabra de Dios en Jerusalén a los judíos y a otras personas que ahí estaban, cumpliendo el mensaje del reino de salvación de Dios. Entonces ahora vamos a ver por qué es que Pedro actuó así hasta el final de sus vidas, ¿no? Se ve ahí entonces en San Mateo 16, 13 al 19, dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, este es en la parte de lo que es la área de Grecia, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Ya? Entonces los demás discípulos hablaban eso, pero Dios puso los ojos en Pedro. Y lo hizo hablar. Y les dijo: ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era tanta su devoción al Señor, la profundidad con que el Señor Jesucristo había penetrado su alma, su hueso, sus coyunturas, su corazón, todo su ser. Todo él era para el Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Tiene que salir afuera. Sal afuera. Con tu mascarilla, saca el dinero. Sí, gracias. ¿Qué hago? Ana, pero no está corriendo. Estoy en el DC. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? Acá también le dice el Señor, nuestro Dios, en el 18, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la roca se refería a Jesús, no a Pedro. Y así cada ser humano tiene una roca en su templo personal, en la cual es edificado la iglesia personal de Cristo. Y todas las iglesias y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella.
Y luego en la 19 le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora vamos a ver la armadura de Dios, o sea, la potestad que le da el Señor Jesús a Pedro, ¿ya? En la administración de su iglesia. Entonces, en la armadura de Dios que vamos a ver, quiero dejar bien en claro que la lucha del verdadero cristiano es contra algo más que las tentaciones naturales de su propia carne. En el mundo espiritual existe una zona invisible de potencias contra las cuales somos impotentes, como humanos que somos, de contrarrestarlas, aparte de la ayuda de Dios. Pero si con la ayuda de Dios sí se puede vencer a esas potestades. La verdad, tiene que haber la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Son armas eficaces totalmente, ¿ya? Que nos van a defender de los dardos del invisible enemigo. No solamente nos vamos a defender, sino también son armas que van a ser ofensivas contra él, ¿ya? De una manera determinante. Ahora vamos a ver en Efesios 6, pero antes vamos a ver un video, ¿ya? De la armadura de Dios. En la enfermedad. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio y la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ya? Entonces, acá, en todo momento debemos hablar la verdad. Cuando se habla la verdad, andamos en la verdad, pensamos en la verdad, hacemos con la verdad, entonces tenemos el cinto, ¿ya? Y la vestidura de la justicia. Porque
Donde hay pecado hay injusticia. Y si no cometes pecados, si no te vas tras el pecado, eres un hombre justo. Y después dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay que distribuir los folletos, hablar de la palabra de Dios, dar a conocer el nombre de Dios para que no olvide la humanidad. El nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros en la cruz. ¿Ya? Todo eso tenemos que hacerlo. Antes bien, el yelmo de la salvación, que es invitar al ser humano para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y es también hacernos recordar que nosotros fuimos salvos en Cristo Jesús y por la sangre de Él fuimos salvados de la condenación eterna. Y ahora, para protegernos de las enfermedades, de las epidemias, de las malas obras del maligno utilizando a los hombres, entonces para eso está el escudo de la fe. Si no tienes fe, no tienes escudo, pues. Si tienes fe en el nombre, se le pide al Padre en el nombre de Jesús, entonces inmediatamente se forma una protección invisible que es el escudo contra el mal. Entonces, dice, tomad el yelmo de la salvación que ya le hemos explicado anteriormente, el yelmo de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, eres un guerrero débil, enclenque, endeble. Pero como lees la palabra de Dios, eres fuerte como David, como los discípulos de Jesús, y Jesús mismo lo demostró en la cruz, valiente hasta el final. ¿Ya? Si la cabeza ha sido valiente, entonces no, él es el capitán, nosotros somos los guerreros del pueblo, del ejército de Dios. Entonces, con la misma palabra, por eso es que hay que memorizar palabras de la Biblia, de la palabra de Dios, para en el momento que suceden las cosas, hay que inmediatamente, ¿no?, anunciar la palabra fuertemente y en el nombre del Señor, hacer recordar, ¿no? En ese momento que tú clamas, si pronuncia la palabra de Dios, Dios se acuerda, ¿ya? Ya le está pendiente y se acuerda y honra su palabra y sana a la persona, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos, ¿ya? Y esa es la manera de mantener permanente la armadura de Dios que nos dará la victoria en Cristo Jesús. Ahora bien, como conclusión, el verdadero cristiano vive una vida en comunión con Dios, contando para ello con el Espíritu del Altísimo en Cristo Jesús, llevando sobre sí cada día la armadura de Dios para defenderse todo el tiempo de la acechanza de todo lo que arme el maligno contra nosotros. Mira, Dios lo ve como dardos y nosotros no lo vemos así, ¿ya? ¿Con qué fuerza será que nos odia, que a veces nos tumba? Pero Dios nos levanta inmediatamente y honremos su nombre, alabando su nombre, para defenderse todo el tiempo las acechanzas del diablo, dándonos la victoria en Cristo Jesús, que nos dará la corona de vida al valiente que arrebate los reinos del cielo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, vamos a escuchar una alabanza para Dios, y a la vez me despido de ustedes con esta alabanza en Cristo Jesús, ¿ya? Nos veremos hasta el próximo domingo, si así es la voluntad de Dios, que nos cuida, y espero que estén atentos a este mensaje didáctico para los adolescentes, niños, padres de familias, invitados, parientes y familiares, para todo aquel que escucha, se reconcilien con el Señor y le acepten en su corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso,
te damos la gracia en este día. Y te invito, Jesús, a mi corazón, dentro de mi corazón, reconcíliame contigo. Y si es por primera vez, te acepto en mi corazón para siempre. Escríbeme en el libro de la vida, Señor, con letras de oro. Hazme de mí un siervo útil al servicio tuyo en este momento tan difícil, con mayor razón, de aquí para siempre, hasta el final, para que me dé la corona de vida. Mientras tenga vida en este mundo, permíteme hacer tu voluntad al 100%. Gracias, Señor. Bendito seas por toda la eternidad. Hermanos, hasta el próximo domingo. Besos. Que Dios les bendiga. El Rey grandemente exaltado.